Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia en este miércoles. Ya es miércoles 17 de septiembre. ¿Cómo pasaron las fiestas patrias? ¿Cómo están? Ya pasó el puente, ya pasó el descanso. Ahora estamos de regreso en la chamba, en las actividades, en todos lados, ¿no? Ojalá que todo haya sido bien, divertido para quienes lo han elegido así y descansado para quienes también han optado por el descanso. Bien, pues hoy, miércoles 17 de septiembre, te quiero platicar de algo muy triste. Bueno, te quiero hablar de la tristeza. Todos sabemos que de alguna manera la tristeza se genera por diferentes circunstancias, ¿no? Conocemos de sobra que cuando estamos tristes a veces no nos explicamos por qué, pero las pérdidas, las decepciones, los fracasos, los despidos en todos los sentidos, pues nos provocan un estado de ánimo muy profundo, muy adverso, desmotivación, pesimismo, y todo eso pues es lo que de alguna manera, queridos amigos, conocemos acerca de lo que es la tristeza, de cómo se produce, cómo se genera la tristeza. Es el tema que hoy hemos elegido para ti. Y sobre todo lo más interesante, no solamente la cuestión emocional de la tristeza, sino el factor hormonal del desánimo, el factor hormonal de la tristeza, cómo neurobiológicamente, por decirlo casi correctamente, pues podemos entender cómo podemos comprender por qué nos sentimos como nos sentimos. Y sobre todo, cómo podemos evitarlo, cómo podemos corregirlo, cómo podemos sanarlo, porque, bueno, hay quienes opinan, y creo que estoy totalmente de acuerdo con ello, que sentirnos triste como que pues es inevitable. No sabemos muchas veces el por qué, aunque creemos que por esta circunstancia, por esta pena, por esta persona, por culpa de esto, por culpa del otro. Y como que vamos entendiendo que estamos tristes. Bien, pues hoy, independientemente de si nos sentimos tristes o no, te quiero platicar acerca de las causas más comunes de la tristeza antes de pasar a lo que te decía como factor hormonal. Cómo entender lo que pasa en nuestro cuerpecito para saber por qué y en qué nivel sentimos emociones como la tristeza, y cómo entender el origen de la tristeza, vamos a verlo así. Pues en primer lugar pondríamos las pérdidas, ¿no? Que causan mucho dolor, mucha tristeza, mucha nostalgia, y la muerte de un ser querido, el fin de una relación,
un divorcio, una separación o la pérdida de un objeto o logro importante, sobre todo quienes no se ponen muy tristes cuando tienen un desmoronamiento financiero, económico, de dinero pues. Y entonces la gente cuando no tiene dinero, por la razón que sea, o cuando menos siente que no tiene lo suficiente, o es una obviedad que lo ha perdido. Posiblemente las personas, de hecho me ha tocado platicar con adictos a los juegos, al juego, y apuestan y pierden y tienen la esperanza de que lo van a recuperar, vuelven a jugar, vuelven a apostar, vuelven a perder, y entonces se genera un círculo vicioso muy adictivo para muchos, y pues la consecuencia de todo eso es la tristeza, entre otras cosas, decepciones, fracasos, pérdidas, no alcanzar un objetivo, no ganar en las apuestas, ¿no? Vivir una situación que no se esperaba o sentir que las circunstancias no las podemos superar, que es más grande el temor que nos invade que la fuerza y la capacidad y la confianza y la autoestima suficiente como para enfrentar los problemas adversos. La gente triste no tiene la resiliencia necesaria y correspondiente para poder enfrentar semejantes cosas y terminan sintiéndose tristes porque la soledad también es un factor de tristeza desde el punto de vista emocional, porque cuando nos sentimos aislados o desconectados de los demás, y eso intensifica los sentimientos ya de por sí, uno siente o cree o dice o presume que es una persona muy triste, que se ha decepcionado de tal persona o de tal cosa, de tal situación, y entonces la frustración, la injusticia, el hecho de experimentar situaciones que se perciben como injustas, como no muy buenas para uno, o que generan impotencia y que generan precisamente esa sensación de que no podemos hacer nada y entonces provoca tristeza. En fin, como vemos, son muchos los factores que mal llevados, mal manejados, o no entendiendo por qué originamos esos pensamientos y esos sentimientos de tristeza, porque fíjate, ante un cambio de vida, imaginemos que hay en tu vida eventos significativos que pueden generar tristeza, incluso si son positivos o son cambios. De repente te cambiaron de plaza en tu trabajo, de repente perdiste ese trabajo particularmente, o de repente recortaron personal en donde tú trabajas, o te dijeron que ahora las condiciones son distintas en tu relación con factores familiares, o la pérdida de un familiar cercano. O sea, son esos cambios de vida repentinos, inesperados, que producen una reacción que, pues, por decirlo muy facilitamente, pues no lo esperábamos. Son cambios inesperados, son cambios vitales. Esto quiere decir que nuestra vida cambia y eso produce mucha tristeza, ¿sabes? Y sobre todo cuando, debido a todos estos factores y debido a la forma en que enfrentamos y cómo, ¿cómo te diré? Cómo procesamos esos eventos, pues entonces nos viene algo mucho más grave, que es la falta de propósito, la falta de motivación, sentirnos de repente sin dirección a propósito de los cambios vitales repentinos, y que puede ser una fuente gravísima de desánimo, así como lo que vamos a ver hoy, los factores bioquímicos que
nos alteran las hormonas, las sustancias, los neurotransmisores, la química cerebral y todo eso influye en el estado de ánimo y puede generar tristeza, como vamos a verlo. Entonces, no solamente se debe a lo que me pase y me produzca tristeza, sino cómo reacciono, a veces por supuesto inconscientemente, o sea, cómo reacciona mi cuerpo, mi química sanguínea, mi química cerebral ante todos estos eventos y cómo nos afecta la tristeza. Bueno, pues tenemos algo en que entretenernos esta mañana. Yo espero que nos acompañes y que pues puedas opinar, puedas escribirnos aquí en el chat en vivo. Puedes también sugerir temas para el programa, por supuesto, lo que te interese conocer más a fondo, o tal vez tu caso, y lo puedes hacer en privado, lo puedes hacer en el chat público, en fin, todo se puede hacer en este programa, que yo espero sea de tu agrado y que puedas compartir esta transmisión en vivo o comentarnos aquí en el chat que tenemos ya habilitado. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridos amigos, vamos a una pausa. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces confundimos los síntomas de la tristeza con la tristeza misma. O sea, ¿cómo nos afecta la tristeza? Antes de pasar a revisar lo que produce químicamente hablando en nuestro cuerpo los sentimientos que no sabemos cómo manejarlos. Por ejemplo, es muy importante que conozcamos, que entendamos esta fórmula a través de la cual se produce lo que sentimos. Por ejemplo, todos nosotros, sin excepción, pues tenemos algún tipo de creencia o tenemos varias creencias que nos hacen pensar sobre eso que creemos. Un ejemplo muy sencillo. Si tú crees que la gente es mala y que no se puede confiar en las personas, bueno, tus pensamientos van a ser invariablemente en ese sentido. No se puede confiar en nadie. Siento que no puedo confiar en ti. Siento desconfianza por esta persona o por esta situación. Y entonces, como tú piensas que nadie es confiable, entonces sientes desconfianza. Fíjate bien, tú crees que no se puede confiar en nadie, piensas que no se puede confiar en nadie, sientes que no se puede confiar en nadie, y el resultado es que tu actitud y tu conducta es siempre de desconfianza. Bueno, entonces si la desconfianza en los demás, si te sientes así como que desanimado, como que un tanto desmotivado o desencantado, no sé, de las personas, de sus actos, de todo lo que te dicen, de todo lo que te hacen, te decepcionas por esto, por lo otro, bueno, pues entonces, fíjate bien, todo eso que crees y que piensas y que sientes tiene como consecuencia la tristeza, la decepción o tus actitudes. ¿Cómo actúa una persona que se siente triste? Bueno, a nivel físico puede manifestarse con llanto, falta de apetito, desgano total,
problemas de sueño, sensación de pesadez, la cara de abatido, así como que no me digan, no tengo ganas, y no o sea, físicamente se refleja mucho nuestro estado de ánimo y casi siempre como que la gente o los demás adivinan, ya sé qué te pasa, como si realmente supieran los demás qué nos pasa. Y cuando tratamos de explicar que no es así, que no es cierto, que tenemos motivos, bla, 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 en fin. Ahora, a nivel mental, la tristeza puede causar dificultad para concentrarnos. La tristeza eh, produce muchos sentimientos intrusivos, o sea, esos pensamientos que pues nadie los llamó. Empezamos a sentir o a pensar cosas que vienen en el sentido de lo que creemos, o sea, los pensamientos que tenemos al día, que son muchísimos, está comprobado, pues se generan dependiendo de qué creemos, en quién creemos, y se genera debido a la forma en que nosotros percibimos la realidad. La realidad es la realidad, así es. Ni le quitamos ni le ponemos, solamente cuando la realidad, que es información que entra a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, a través de nuestros actos. Entonces la realidad la transformamos en algo que duele o en algo que no duele. ¿Quién la transforma la realidad? Pues nosotros, con nuestras creencias, nuestra capacidad para sentir esto o aquello por lo que pasa allá afuera. O sea, el hecho de que alguien triunfe o le vaya bien, y eso por tus creencias y tus sentimientos te produce alegría, bueno, pues qué padre que la gente logre sus propósitos. Pero si fuera al revés, que tú eres de las personas que le produce mucha envidia, muchos celos, mucho coraje, que los demás triunfen o tengan un logro, y fíjate lo que te produce, una serie de sentimientos adversos, dañinos, que tú dices, algún día voy a ser como esta persona, o le voy a mover el tapete para que no lo logre. Y entonces, conductualmente se puede observar que la gente se desmotiva, apatía, desgano, pereza, y una tendencia a retirarse de las actividades sociales, no solamente por cuestiones de envidia, de celos, de todo lo que tú quieras, sino porque la persona que se siente triste, desde el punto de vista conductual, o sea, cómo actúa una persona que se siente triste, pues como que se degrada uno a sí mismo. Se puede desarrollar una visión muy pesimista de la realidad. Incluso te puede causar así como que extrañeza, pero yo he tratado con personas que se sienten pesimistas con respecto a sí mismas. No voy a poder, no, nunca he podido, no, yo soy de las personas que nunca va a lograr nada. He escuchado ese tipo de comentarios de personas que sienten, que se enfocan, no sienten, sino no se dan cuenta que se enfocan solamente en aspectos negativos, y eso tiene un origen. El origen de estar pensando solamente en tus puntos negativos es que te invadieron las hormonas de la tristeza, como vamos a verlo, y no te das cuenta, no sabes, no sabemos de qué se trata, no sabemos qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, y entonces confundimos la tristeza con la depresión, por ejemplo. Y en este caso, déjame detenerme un poco, es importante distinguir entre tristeza como una emoción temporal, algo que va y viene, por supuesto, y la depresión, que ya es un trastorno mental más grave, en donde el estado anímico de una persona deprimida es mayormente de tristeza, de desgano, de apatía, de pesimismo, de miedo, de ansiedad. Porque mira, en este caso la tristeza generalmente tiene una causa clara. O sea, pasó algo y como reacción te entristeces, y con los días, con las semanas, pues va disminuyendo.
gracias a ti mismo, a ti misma, o con el apoyo o la ayuda de un profesional que te va diciendo conductualmente cómo te puedes o qué puedes hacer cuando te invade esa avalancha de cosas que te vuelven triste. Ahora, si la tristeza persiste durante varias semanas, es fundamental pues buscar ayuda profesional, porque de lo que se trata es precisamente de que vamos a entender cuáles son las causas hormonales o cuáles son las hormonas de la tristeza, que es precisamente el tema del día de hoy. Bien, pues entonces para hablar de ello voy a hacer una breve pausa. Gracias a quienes están conectados y a quienes lo están haciendo, se van conectando. No nos han dejado todavía mensajes, escritos, comentarios, en fin, señoras, señores, bienvenidos al programa. Yo soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, se sabe que la tristeza es una de las emociones más decisivas en nuestro día a día, o sea, en lo que hacemos, en lo que sentimos. O sea, si pudiéramos hacer esto que te voy a decir, que por cierto, no creo que se pueda, ¿no? O sea, en la mañana te levantas, te preparas para tu día y haces una lista de las emociones que te prohíbes sentir. No voy a sentir esto, voy a tener control sobre todo lo que va a pasar, yo soy quien manda en mi vida y no permitiré que nadie me destruya mi día a día. Ok, muy bien, suena muy padre, pero creo que eso es totalmente imposible, porque en el día a día vamos teniendo cosas, situaciones, experiencias, realidades, encuentros que no teníamos planeado. O sea, tú puedes tener tu agenda hecha para el día de hoy, que a las 10 tal cita, a las 11 tal cosa, a las 12 ir por los niños o lo que sea. Pues tú tienes tu agenda. Lo que no tienes agendado es cómo te vas a sentir haciendo todo eso que tienes que hacer. Bueno, entonces eso quiere decir que si comprendemos y sabemos que nuestras emociones las producen, las orquestan, dicen los expertos, las hormonas, nuestras hormonas, que son, yo no soy endocrinólogo, por supuesto, pero se necesita solamente sentido común para entender que la serotonina, la oxitocina y otras hormonas, además de mecanismos neurobiológicos que todo el tiempo están trabajando dentro de nuestro cuerpo, nos permiten comprender y regular mejor la tristeza, porque si pudiéramos decir cosas como, no sé por qué me siento triste. Bueno, estar triste invita a la introspección, o sea, ver hacia adentro, analizar qué puede estar pasando o cómo estoy manejando la situación, que nos lleve a revisar o analizar o hacer cosas que normalmente no hacemos, como por ejemplo distraernos en algo, escuchar música, salir a caminar o ver una serie en la tele. O sea, reaccionar de esa manera no es casualidad, porque de alguna forma el cuerpo necesita
ciertas cosas, ciertas actividades, ciertos pensamientos para que no te estanques allí donde estás. Supongamos que te has detenido en un momento de tristeza, pensamientos que te producen recuerdos no muy gratos, y entonces como que el mismo cuerpo te va diciendo, oye, oye, espérame, no te quedes allí, salte de allí, ven, yo te jalo, porque quedarte allí te puede causar problemas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo responde, dicen los expertos, a un mecanismo neurobiológico muy sofisticado, que por fortuna es de esos mecanismos maravillosos que nuestro cuerpo tiene para salvarnos de situaciones que se ligan a las hormonas de la tristeza. Y el objetivo no es otro que invitarnos a que nos detengamos, reflexionemos desde la quietud, de la calma, de la casa, del lugar donde estés, sobre aquello que altera tu calma y la eh, homeostasis de lo que produce la tristeza. O sea, como que una cosa va produciendo la otra. O sea, si tú tienes, digamos, exceso de adrenalina porque estás muy eufórico, porque estás en una situación de tensión, de alarma, bueno, pues después de que te calmas y la adrenalina baja de nivel, pues entonces empiezan a segregarse otras hormonas, otras sustancias que te producen el efecto contrario, desánimo, falta de interés en hacer ciertas cosas. Y entonces, como ves, estamos ante una respuesta frente a una circunstancia adversa que solito el cuerpo va produciendo lo que necesite producir, lo que necesitamos sentir, vaya, porque en este proceso intervienen varias sustancias químicas que secreta nuestro propio cuerpo y que ya entrando un poquito en materia un poquito más técnica, nuestros circuitos subcorticales, dice la psicóloga Valeria Sabater, como la amígdala cerebral, perdóname, promueven su liberación. Lo más importante es recordar que la tristeza tiene una trascendencia y tiene una utilidad. O sea, es útil, es bueno que de repente nos sintamos tristes por esto, por aquello. Bueno, yo entiendo que sí, porque si comprendemos que hay algunos componentes neuroquímicos que están involucrados en la aparición de la tristeza, sería, por ejemplo, la reacción ante una amenaza, entonces produce cortisol. Muchos hemos oído hablar del cortisol y no es algo que sea muy familiarizado uno con eso, pero en momentos de tristeza el sistema nervioso libera una sustancia que en los términos de los químicos y de los endocrinólogos y los médicos pues es muy conocido y se llama cortisol como parte de la respuesta natural al malestar. O sea, ¿qué es lo que nos salva de alguna situación que posiblemente nos provoque en el futuro muy cercano pues algún problema? Entonces de repente nos sentimos tristes para que no hagamos aquello que estábamos pensando en hacer y que cambiamos en la situación y que llegaron respuestas inesperadas y entonces se produjo una reacción de cortisol que dijo, pa' abajo, mijo. O sea, tú no tienes por qué hacer esto. Entonces, lejos de ver esto como un problema, como ves, nuestras hormonas siempre, invariablemente, van a trabajar a nuestro favor. No lo sabemos, no lo planeamos, pero es un hecho. Entonces, debemos entender que se trata de un mecanismo adaptativo al corto plazo que yo no sé cuánto dure en el torrente sanguíneo una buena cantidad de cortisol que nos hace bajarle o sentirnos un poquito tristes o que nos invada esa sensación de que tenemos más calma. Tu cerebro quiere que actúes ante lo que duele.
lo que puede atentar contra tu calma o seguridad emocional. O sea, ¿cómo te diré? Porque pues sería cuestión de entender gráficamente qué es lo que sucede, pero haz de cuenta que hormonas como el cortisol te dicen, hey, momento, ¿no? O algo así. Por lo general, cuando experimentamos esta emoción, la tristeza, se activa también la corteza prefrontal con el fin de que podamos reflexionar ante lo que nos sucede. O sea, después de todo no somos tan listos, no somos tan truchas, como quieras llamarle, como para poder responder a todo pensando, reaccionando y teniendo la conciencia, digamos, no sé, no emocional, sino más bien de otra manera, cuando pensamos en lo que vamos a hacer. No todo el tiempo pensamos en lo que vamos a hacer porque la tristeza es una reacción. Sin embargo, en caso de que no encontremos adecuados mecanismos de afrontamiento de la situación, el cortisol seguirá liberándose en tu organismo para que la tristeza, que es uno de los efectos propios de hormonas como el cortisol, pues te va manteniendo así como que y entonces en esas situaciones se corre el riesgo de derivar en una depresión si no haces caso a lo que te está diciendo tu cuerpo. Dicen los expertos que aunque las hormonas como el cortisol medien en estados como la tristeza o la ansiedad, hay que recordar que las emociones son el resultado de mecanismos mucho más complejos. Lo que quiere decir que nuestro cerebro, y no necesariamente tenemos que ser expertos en la materia, pero el cerebro experimenta procesos muy variados. Miles de procesos que nos están subiendo el ánimo, bajando el ánimo, subiendo la energía, bajando la energía, tanto a nivel cortical como subcortical, y con el único objetivo de que podamos adaptarnos a todo desafío o a todo problema, porque intelectualmente a lo mejor no sabemos cómo, pero nuestro cuerpecito se va a encargar de que encontremos la solución. Solamente es cuestión de ponerle atención y decir, ok, cuando te sientes triste es porque algo lo está provocando, y el cortisol en este caso actuó como para decirte, revisa bien, haz un análisis subjetivo, objetivo de todo lo que estás pasando, elimina las causas de tu tristeza, porque de otra manera vas a terminar deprimido o deprimida. Todo depende. Bien. ¿Cómo actúa la serotonina en el control emocional? Bien, pues entonces vamos a ir a una pausita, queridos amigos. Yo soy Gilberto Marín, gracias por estar con nosotros y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, para poder entender mejor qué sucede cuando nos sentimos tristes, cuáles son las causas interiores, hormonales, neurobiológicas de la tristeza y cómo actúan, esto es muy importante, cómo actúan las hormonas para salvarnos de la tristeza. Bueno, la serotonina, en este caso, es un neurotransmisor multipropósito
O sea, tiene varias funciones que también cumple funciones como hormona. O sea, no solamente es una hormona, es un neurotransmisor, es una sustancia que trabaja de una manera coordinada con otros neurotransmisores para poder equilibrar la química sanguínea, la química cerebral, y que podamos responder con eficiencia a situaciones buenas o malas. Todo depende. Entonces, la serotonina regula el estado de ánimo, así como también tu apetito, la libido sexual, la función cognitiva, o sea, cómo y con qué velocidad aprendemos, retenemos y memorizamos. Ahora, cuando hacemos frente a una pérdida o a una decepción o a una situación difícil de manejar, los niveles de serotonina bajan y ello explica tu desánimo, tu cansancio, cambios en la alimentación, incluso cambios en tus horarios, para dormir, para despertar, para trabajar, para sentirte animado y lo suficientemente energizado a la hora de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la serotonina? Cuando hacemos frente a una situación penosa, dolorosa, una pérdida, decepción, rompimiento, descalabro económico, en fin, tú anótale lo que gustes, entonces tus niveles de serotonina, que es este neurotransmisor, como que bajan. Y a veces bajan muchísimo, al grado de que no solamente te sientes desanimado, sino te absorbe una tremenda y muy incómoda apatía, no sabes por qué, no tienes ganas de nada, simplemente, no solamente como muchos confunden y confundimos a veces, que bajaron los niveles de azúcar, que necesitamos comer, que necesitamos tomar un jugo de naranja con dulce, o sea, confundimos los niveles de glucosa con los niveles de serotonina. Eso yo no soy el experto, pero puede ser muy peligroso. Y a estas experiencias tan íntimas de pesadumbre, de desgano, de apatía, te puede ayudar a practicar la activación conductual. ¿Qué es esto? O sea, dedicarnos a algo, deporte, yoga, caminar, hacer pequeñas modificaciones en tu entorno, en tu área, algún arreglo, un cambio, pintar la pared, no sé, pero te ayuda muchísimo a, en el caso de nosotros aquí en la región, bueno, pues no es muy recomendado que nos expongamos a la luz solar, porque pues aquí la luz solar es de 250,000 grados centígrados, ¿no? Pero yo creo que estas alternativas, cuando es posible, cuando ya no hace tanto calor, cuando el sol ya no es tan agresivo, bueno, pues no hay que olvidar que incluso una buena práctica que muchos hemos adquirido a lo largo de los años es tomar el solecito en los meses de otoño, en los meses del invierno, porque pues no hay nada más rico que cuando hace frío, se sale uno al patio o va uno caminando y siente los muy agradables rayos del sol que nos calientan cuando hace frío. Bueno, esa exposición a los rayos del sol o a la luz solar es muy benéfico, sobre todo para activar lo que podríamos llamar los equilibrios en cuanto a la tristeza, que como consecuencia de la reducción en los niveles de serotonina, pues se produce un cambio en nuestra conducta. Somos menos eficientes, menos productivos, somos más lentos, posiblemente tengamos más flojera. O sea, no podemos explicarlo porque de alguna forma
estas alternativas de cambiar de situación, activarnos, tomar la luz del sol cuando es posible, y entonces una dieta rica en triptófano, que es una estrategia complementaria interesante, que bueno, no tengo aquí la lista de los alimentos que pueden ayudarnos a esto, pero hay que buscar alimentos que tienen triptófano, ahí te lo sabes. Ahora, la hormona de la vinculación social se le conoce como oxitocina, o más bien a la oxitocina se le conoce como la hormona de la vinculación social. ¿Cómo actúa la oxitocina en la tristeza? ¿Qué efectos tiene en este rollo? Bien. Entonces me parece que voy a ir a una pausa. Hoy no sé si se tomaron un puente indebido, pero pues no tenemos público, tenemos apenas 2 oyentes. Han pasado varios, luego se desconectan. ¿Qué sé yo? Bien, queridos amigos, pues entonces dicho lo anterior, es el momento en que me voy a una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín. Esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que independientemente de los motivos que nos hacen sentir tristes, yo creo que pondríamos en un lugar muy importante la ruptura en una pareja, la separación, el divorcio como caso extremo, o la pérdida de un ser querido, en fin, todo aquello que de alguna manera, ¿cómo te lo diría?, mal llevado, podría llevarnos a una tristeza que no tiene una manera fácil de salir de ella. Ahora, sufrir una ruptura, o que alguien cercano te mienta, o que alguien cercano te decepcione, o que te engañen en alguna forma, causa una herida emocional muy profunda. Eso que ni qué. O sea, no tenemos que discutirlo ni poner ejemplos, pero cuando tus vínculos sociales se rompen, los niveles de oxitocina descienden. O sea, esto quiere decir que, bueno, no sé, déjame de tratar de explicarlo de una manera muy sencilla, pero ¿qué pasa con la gente poco sociable? ¿Qué pasa con la gente medio introvertida? ¿Qué pasa con la gente que no le gusta mucho salir, no tiene muchos amigos y se vuelve una persona introvertida? Bueno, los expertos señalan que cuando esto sucede es que los niveles de oxitocina son muy bajos. ¿Y cómo? O sea, no podemos ir al laboratorio y decir, quiero que me midan mis niveles de oxitocina. No sé si esto sea muy recomendable, pero sí puede hacerse una medición, un monitoreo de nuestro nivel hormonal, dependiendo de para qué lo busquemos. Pero en este caso, la tristeza es más dolorosa porque no solamente te produce un dolor emocional que luego se mentaliza, se razona y se lleva a la parte indebida del cerebro, en donde ya de por sí estamos tristes y ahora de repente los niveles de oxitocina se reducen. Entonces
El cerebro, dicen los expertos, procesa estas experiencias de forma muy traumática, como que duele más. Haz de cuenta que a la herida le pusiste alcohol o le pusiste sal o de esas cosas que duelen muchísimo. Entonces, la interacción social positiva es, al fin y al cabo, la piedra angular del bienestar. ¿Qué se recomienda? Cuando uno está triste, sin conocer de fondo el verdadero motivo, claro, puede ser un rompimiento, etcétera, como te decía, pero la oxitocina es una sustancia, es un neurotransmisor, es una hormona que actúa para desligarte de tus relaciones sociales. Se produce una baja en el interés por relacionarte socialmente o con tu familia, con tu pareja, como que no traes ganas porque en realidad no solamente estás triste por algo, sino que tu tristeza produjo un nivel más bajo de oxitocina. O sea, por el otro lado, el contacto, el afecto, la validación o la compañía de otras personas actúan como amortiguadores del malestar, amortiguadores de la tristeza, porque elevan la producción de serotonina, perdón, de oxitocina, y eso nos va dando otra vez, por fortuna, la capacidad para volvernos a integrar con el grupo social al cual nosotros pertenecemos. Ahora, un trabajo divulgado por el Biophysics and Physicobiology, Biofísica y Psicobiología describen la complejidad y relevancia de esta pequeña molécula para el bienestar y la resiliencia emocional. Fíjate cómo actúan las hormonas en lo que somos. Si tú eres una persona resiliente, indudablemente tendrás niveles de oxitocina muy saludables, porque en ese sentido, visto desde la perspectiva de un endocrinólogo, una vez platiqué con uno hace muchos años porque andaba yo preocupadillo porque pues no entendía muy bien cuál era el factor hormonal de ciertas sensaciones medio extrañas como la depresión, la tristeza. Y entonces este endocrinólogo, este amigo, me dijo que las hormonas son como una especie de refugio. Recuerdo que esa palabra utilizó, que es como un soporte químico para sobrevivir a los eventos. Por ejemplo, recuerdo que me mencionó que cuando tú estás muy animado, muy excitado, muy nervioso, cuando estás muy adentrado en una emoción, produces adrenalina, me dijo. Recuerdo que me dijo eso, y entonces yo le pregunté que si cuál era la función de la adrenalina. No recuerdo con exactitud y el detalle qué fue lo que me dijo, pero entendí que era la hormona que nos facilita la euforia, el ánimo, el contento, la excitación para poder hacer cosas, porque sin ellos, por ejemplo, sin las hormonas, los seres humanos no fuéramos tan eficientes como lo somos, bueno, en teoría, porque sin la oxitocina, por ejemplo, la tristeza nos carcome, nos lleva un poquito más profundamente a los niveles en donde se puede distinguir la depresión. Entonces, dicen los expertos que cuando la tristeza irrumpe en nuestra vida, el motivo casi siempre tiene que ver con factores vinculares y con las personas que nos rodean. O sea, la tristeza, la depresión, el desánimo, la desvinculación social que de repente experimentamos cuando no traemos el ánimo en el mejor nivel, produce ciertos rompimientos que a la larga nos van produciendo también tristeza.
Entonces, esas experiencias son las que producen cambios en la liberación de estas hormonas, como la serotonina, la oxitocina y otras que necesitamos para distinguir cómo nos sentimos cuando estamos tristes. En este escenario es esencial que hagamos cambios. O sea, no nos quedemos en nuestra tristeza, por decirlo así. Que nos demos cuenta que estamos en una situación de pena, de penuria, de tristeza, de desgano, de desánimo, de apatía, y entonces podemos buscar ayuda en personas que te entiendan, un terapeuta, un coach, una persona que sepa hacerlo, que te validen, que te escuchen y que sepan explicarte bien, con todo detalle y con toda sabiduría, a veces, por qué te sientes triste. Ahora, finalmente, cuando regresemos de la última pausa, vamos a platicarte de la insulina y tu salud metabólica, para que lo tengamos en cuenta. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo voy rápidamente a la última pausa del programa y regresar con el colofón sobre el factor hormonal de la tristeza. Regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando llegamos a entender mejor qué produce o qué cambios hormonales interiores en nuestro cuerpo llegan a producir o cómo nos alertan de cómo salir de la tristeza, encontramos cuando hablamos de las hormonas de la tristeza, dice la doctora Valeria Sabater, es importante destacar el papel de la insulina. Fíjate que esto es muy importante porque a veces lo desconocemos, no tenemos muy claro, o mucha gente relaciona la insulina con la diabetes y con cosas pancreáticas muy extrañas para la mayoría de la gente que no está muy letrada en este tipo de cosas. Ahora, en ocasiones, los cambios en tu estado de ánimo no tienen un origen social o un origen ambiental o algo que esté relacionado con tu entorno que te hacen, que provocan tus cambios en tu estado de ánimo. Muchas veces la pesadumbre, el desánimo, la tristeza, puede deberse también a desequilibrios en el metabolismo de la glucosa. Y esto no deja de ser muy importante y sobre todo, ¿sabes?, muy interesante, porque todos los días, en cuanto consumimos algo, café, té o desayunamos, los niveles de glucosa empiezan a elevarse. Todo depende del grado normal que se marque como normal. Y entonces, pues ya sabes, los estados de ánimo también van cambiando muchísimo en nosotros, de acuerdo a los niveles de glucosa, por ejemplo. O sea, piensa que el cerebro necesita un suministro estable de glucosa para funcionar de forma óptima y que a veces sube y a veces baja, y eso se produce en estados de ánimo.
se traduce más bien en estados de ánimo. Si falta la glucosa, bien por la diabetes o malos hábitos de vida u obesidad o cualquier otra situación, la alteración en la insulina disminuye la producción de serotonina. Eso te lo puede explicar cualquier persona, cualquier médico, perdón, incluso tu endocrinólogo si es que tienes uno de cabecera. Pero esto explica por qué cuando una persona sufre fluctuaciones frecuentes en sus emociones, en sus estados de ánimo, siempre es conveniente valorar posibles problemas metabólicos, posibles niveles irregulares de, no sé, de glucosa, de alguna otra que puede estar dañando o perjudicando, como niveles de colesterol, niveles de triglicéridos o cualquier otro nivel que solamente mediante exámenes bioquímicos exámenes biológicos se puede entender, se puede ver. Y entonces, sea como sea, hay que tener en cuenta que atender tu alimentación y evitar el sedentarismo son aspectos esenciales para tu bienestar y que pueden ser en un momento dado. Fíjate, hay gente que lo resuelve de esta manera y no deja de ser muy interesante. Hay gente que se siente desanimada, se siente triste, se siente deprimida o se siente en la depre o algún tipo de reacción de apatía y dicen, voy a comer para que se me pase esta situación. Y efectivamente, algo interior, por supuesto, en los niveles de glucosa, en los niveles, todos los niveles positivos del cuerpo, pues se regulan, se vuelven niveles óptimos. Necesitábamos comer esto, lo otro. O sea, también en la alimentación está tu estado de ánimo. Ahora, no me voy a meter en aspectos tiroideos, pues no lo entendería, pero también son fundamentales, por ejemplo, la tiroxina, la triiodotioronina, que son sustancias que segregan nuestra tiroides, que también son fundamentales para regular el metabolismo del cuerpo, y así sucesivamente. Entonces, los niveles bajos de testosterona en los hombres y mujeres puede también mediar en la experiencia de la tristeza persistente, que ya me acordé que fue por eso que yo fui al endocrinólogo hace muchos años. Posiblemente era un episodio de tristeza profunda, era un episodio de depresión, quién sabe, pero no sé, de repente me vi movido, me nació la idea de ir a ver al endocrinólogo, pues para saber si no andaba mal de algo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que me dijo, andas bajo en esto y esto y esto otro. Me dio un tratamiento hormonal que pues, se suponía que era para mantener mi estado de ánimo muy elevado, o sea, a niveles normales. Y efectivamente, con unos pocos días del tratamiento empecé a recuperar mis estados de ánimo más motivadores, más llenos de energía, como que más felice, ¿no? O sea, más contentito y más animado. Y entonces todo esto tiene que ver con el déficit de hormonas, el déficit de testosterona en hombres y mujeres también, porque podría traducirse en melancolía, en cansancio, y en estos casos un tratamiento hormonal supervisado por tu endocrinólogo o el especialista combinado con estrategias psicológicas, resulta muy útil, porque hay que entender que no solamente estamos tristes por algo que pasó, sino nos ponemos tristes a veces por algo que el cuerpo nos está indicando. Se alteran los niveles de neurotransmisores, los niveles de hormonas, y entonces de repente no sabemos por qué tenemos esa sensación de que estamos mal, deprimidos, tristes, apáticos, desganados o aflojerados o qué sé yo. Y entonces es cuando empieza uno a pensar,
Ok, no solamente voy al terapeuta que me revise mis sentimientos y mis emociones, sino también iré al médico para que revise mis niveles hormonales. Eso sería bueno. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo creo que ya me voy con mi música a otra parte. Nos vamos a ver aquí el próximo viernes, Dios mediante. Estamos en la semana de los días patrios en este país que es México. Y pues ojalá que hayas disfrutado de tu fin de semana largo. Le agradezco muchísimo a Edna Elisa Santana, que nos da su like, Cristina de la Peña López, Maida Armenta, Verónica Casillas, Juanito Orozco, Sol Salazar, Chuyita Reyes Jiménez, Olga Ramírez, Enrique Orozco y Guadalupe Rodríguez Rocha. Gracias, queridos amigos, ha sido un enorme placer estar con ustedes en esta ocasión y pues nos vamos a ver el próximo viernes, Dios mediante, y mientras tanto, sean felices. Pero por favor, sean inmensamente felices. Hasta la vista, baby. Tú eres la prisión y el prisionero. Eres la celda y el carcelero. Y también la libertad. Rechazas. Ambas cosas son reflejo de ti y también la libertad. Abraza, entiende, perdona. Tu sombra fuiste hecho así. Lo oscuro se asoma.